Ok, entonces vamos a hacer aquí un ejercicio que yo creo que ya hicimos en clase, pero bueno, me gustaría volver a discutirlo porque es indispensable para entender cómo funcionan las disoluciones amortiguadoras. Entonces aquí tenemos una disolución de acetato y ácido acético, ¿okay? A igual concentración. Por lo tanto, usted ya sabe que cuando es así, cuando la base conjugada y el ácido de una par, ácido base débil, son misma concentración, el pH es igual a la pKa. Okay. Aquí la pKa no aparece, pero la pKa de ácido acético acetato es 4.75 globalmente. Entonces el pH aquí es igual a 4.75. La pregunta es saber cuál es el pH cuando se le agrega una base NOH y cuando se agrega un ácido. Obviamente, cuando se agrega una base, tenemos que tener un pH más alto de 4.75 y un ácido más bajo. ¿Okay? Pero ¿cómo vamos a resolver este problema? Pues tiene que saber que en una disolución amortiguadora, cuando se le adiciona una base, es el ácido que reacciona. ¿Okay? Entonces vamos a poner tal vez aquí A, caso de NaOH. El NaOH reacciona con el ácido pues, de la disolución amortiguadora, o sea, el ácido acético. Entonces lo voy a escribir aquí, la reacción. Tenemos H3COOH, pues, más HO menos, ¿okay? Y eso forma el acetato y agua. ¿Okay? Entonces, por eso que dijimos aquí, supongamos que no hay cambio de volumen, porque aquí se forma una molécula de agua, pero aunque hay una cantidad semejante de ácido base en disolución amortiguada, consideramos que no hay cambio de volumen. Bueno, eso dicho, pues aquí podemos reportar directamente las cantidades de mol porque se considera que el volumen es igual para la disolución amortiguadora, así que las bases y ácidos que vamos a agregar. Entonces, ¿cuál es, digamos, t igual a 0? La cantidad de ácido acético es 1.0, aquí está. ¿Okay? La cantidad de HO menos que se agregó, aquí está, es esta. 0.08, ¿ok? ¿Cuál es la cantidad de acetato inicial? Es 1 también, 1.0. El agua, bueno, no importa. Y digamos que, no quiero decir que aquí va yo, pero la condición final, una vez que todo esto es HO menos reaccionan con el ácido para formar el acetato, aquí tengo pues 0.92, ¿ok? Se consumió 0.08 mol, pues en este caso de ácido acético, o sea, tenemos 0.92 moles que quedan de ácido acético y aquí tengo 1.008. ¿Okay? De lo que tengo que hacer ahora es el cálculo de pH, pH es igual a pKa más logaritmo, pues de aquí es la base conjugada, entonces vamos a escribirla de nuevo, que es el acetato sobre el ácido acético. Una cosa que podemos hacer para comprobar rápido que dijimos anteriormente, que NaOH, cuando se agrega NaOH, debemos tener un pH más grande que 4.75, que es el pH de la disolución amortiguadora. ¿Okay? Por lo tanto, esta cantidad tiene que subir, este logaritmo tiene que subir. Podemos ver que aquí de 1 pasamos a 1.08 y abajo tiene que disminuir. Aquí pasamos de 1 a 0.92. O sea que globalmente todo eso va a subir y hace que el pH sube. ¿Okay? Entonces tenemos aquí 4.75 más el logaritmo pues de 1.08 entre 0.92. Ok, entonces hacemos este cálculo. Vamos a ver el logaritmo pues de 1.08 entre 0.92. Perfecto. Más 4.75. Ya encontramos 4.82. Ok. Hay cambio de pH, no es dramático, entonces siempre decimos que son, cuando se agrega pequeñas cantidades de NaOH, el pH no cambia de manera dramática. Cambia, pero no de manera dramática. Entonces, eso era para la pregunta A. Ahora la B, vamos a hacer, ahora vamos a agregar ácido. Voy a escribir obviamente la misma cosa aquí.
voy a borrar todo eso. Puedo borrar todo eso porque no es la misma reacción. Aquí no es el ácido que reacciona. Alors, voy a guardar estas cantidades. Lo que va a cambiar aquí son estas cantidades. Así que borro solamente eso y el resultado final. Utilizaré esta misma ecuación después. Ok, entonces, aquí caso B. Tenemos HCl, ¿no? Que reacciona pues aquí con la base conjugada. Entonces tenemos H más CH3CO menos, que es la base conjugada en la disolución amortiguadora, que forma el ácido pues conjugado, el ácido acético aquí. A0 aquí, tengo aquí 0.12 moles, ¿ok? Aquí es 1, aquí es 1. O sea que la cantidad final es aquí, estos CO12, bueno, no saben, reaccionan con esta cantidad de ácido acético, o sea que nos queda 0.88 y aquí tenemos 1.12. ¿Ok? Entonces reemplazamos aquí, como le dije, tac. Aquí arriba el acetato, o sea 0.88 y abajo 1.12. Ok, entonces el logaritmo de 0.88 entre 1.12 más 4.75 y aquí tengo, ups, debo volver a hacer el cálculo, creo que me equivoqué. Entonces 88 entre 1.12, ahí estamos de acuerdo, más 4.75, sí, 4.60 y bueno, si redondeamos correctamente 4.65 digamos. Sí, ok, y ya.